intentar ser breve. Buenas tardes a los que nos acompañáis en la sala y a los que nos estáis siguiendo a través de Internet. Me acompaña la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Bienvenida. Un placer. Esta está a pocos días de dejar el ministerio para emprender un nuevo reto en la política municipal, en las elecciones de Madrid. Va a dejar el sector turístico en un momento donde todo apunta a que vamos a tener un nuevo récord de turistas este año, en 2023. ¿Estamos preparados para tener más visitantes de los que hubo en el 19, que fue el anterior récord? Bueno, estamos preparados. De hecho, como bien dices, en enero ya hemos recuperado plenamente los niveles prepandemia y, por lo tanto, los datos de este año son muy positivos, no solo en nivel de cuántos turistas vamos a recibir, sino sobre todo en gasto turístico, que es realmente el indicador que ahora mismo mide este cambio por el que estamos apostando desde el Gobierno y que ya las empresas están incorporando, que es la calidad, y por lo tanto nos fijaremos mucho este año en el gasto turístico, en la estancia media, y dejaremos de medirnos tanto por cuántos visitantes llegan y más por la calidad. ¿Es más importante el ingreso y la estancia media que el número bruto de turistas? Sin duda, podemos crecer y de hecho seguro que en los paneles que habéis tenido os habrán ilustrado algunas ideas fuerza, la más importante sobre todo el largo recorrido. Creo que en esto España tiene todavía mucho que aportar, sobre todo mercado asiático, el mercado norteamericano, y es ahí donde creo que tenemos que centrar ahora mismo, sobre todo la promoción del destino España. Es un turista que viene muchos días, que tiene un alto gasto y que además diversifica mucho el producto y le podemos encontrar a lo largo de todo el año, que para nosotros es fundamental para seguir creciendo. Hay empresas de este sector, hoteleras, bares, restaurantes, que se quejan porque no encuentran candidatos para cubrir los puestos que tienen vacantes. Estamos en un momento también donde, además de récord de turistas, estamos en récord de afiliación a la Seguridad Social. ¿Qué hay que mejorar para cubrir esos empleos? ¿Hay que ofrecer mejores condiciones laborales, sociales? Bueno, como bien dices, a pesar de que los empresarios están teniendo dificultades para encontrar trabajadores mes tras mes, el sector turístico sigue creando empleo. Mañana, de hecho, vamos a publicar los datos de febrero y es el mejor febrero de la historia de datos que tenemos. Superamos los 2,46 millones de afiliados a la Seguridad Social y, por lo tanto, pone de manifiesto que el sector, a pesar de las dificultades, pues sigue siendo atractivo y lo que tenemos sin duda es sobre todo que mejorar la profesionalización de los trabajadores y su reputación. Creo que si hablásemos mejor de la cualificación de estos profesionales, invirtiésemos más en capital humano, estoy convencida que esas vacantes que todavía tienen muchas empresas pues se cubrirían con puestos más cualificados y eso claramente es mejor remuneración y mejores condiciones laborales. A corto plazo, ¿cuáles son las expectativas para Semana Santa, que está ya en 2 semanas? Bueno, son muy buenas. Estamos conociendo ya datos de reservas y de ocupación del sector hotelero y estamos ya en niveles de ocupación que superan el 80% y, como digo, los datos de empleo de febrero, los datos de enero que conocíamos de turistas internacionales, lo que nos da son unas previsiones extraordinarias de Semana Santa, a pesar de que seguimos en un contexto de mucha incertidumbre, derivada sin duda de la inflación y del impacto que está teniendo en las rentas de los hogares, que hacen que algunos se planteen si viajan o no. Lo cierto es que, de momento, las ganas de viajar están superando esas incertidumbres que hay con respecto a la inflación y al encarecimiento de la vida. Hoy hemos hablado mucho de cómo España es líder a la hora de atraer visitantes de otros países, que cada vez pasan más días y gastan más dinero en España. ¿Está cambiando el perfil del turista tipo que nos visita? Bueno, está cambiando porque estamos trabajando para que cambie. Como decía, uno de nuestros principales objetivos cuando llegamos al Gobierno era cambiar el modelo turístico, dejar de medir el éxito en el volumen, en las personas, el número de turistas y empezar a trabajar con otros parámetros como son el gasto, como son la estancia media y, sobre todo, diversificando los flujos y desestacionalizando. Es fundamental porque hay muchos destinos saturados, lo vivimos en el año 19 con más de 83 millones de turistas internacionales, a los que se suman los turistas nacionales, que nos movemos también, sobre todo en el periodo vacacional. Y yo creo que esa base, el esforzarnos y el crear las condiciones para desestacionalizar, para diversificar nuestros productos turísticos, está ya pues sentando lo que son las bases de un cambio de modelo. Estamos trabajando también
también en el seno del Consejo Español del Turismo, donde nos organizamos, ¿no?, y trabajamos con el sector privado en lo que es la Estrategia de Turismo Sostenible España 2030, y creo que el trabajar en el marco de colaboración público-privada pues nos está permitiendo alinear no solo lo que quiere el Gobierno, sino los intereses de un sector privado que está haciendo una apuesta y arriesga, ¿no?, su dinero y sus inversiones en que se consolide un turismo en España que siga añadiendo valor, que cree riqueza, pero que también revierta en los territorios. Una de las claves de su gestión en estos años como ministra han sido los fondos europeos. ¿Cómo están impactando y qué efecto tienen en el turismo, en la recuperación del turismo? Bueno, nosotros los fondos los hemos utilizado como una oportunidad para sentar las bases del cambio de modelo. Estamos desplegando unas importantes inversiones. Tenemos ahora mismo movilizados más de 2.000 millones de euros y sobre todo lo estamos haciendo en la sostenibilidad, donde España tiene que reforzarse como marca. En esto Tour España tiene sin duda mucho que hacer. Queremos hablar de la marca España, y hasta ahora la marca España pues estaba reconocida por nuestras maravillosas playas, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio cultural, y la S de sostenibilidad debería estar como una manera transversal en todo ello, pero también estamos digitalizando el modelo turístico y de hecho hemos sido pioneros, y este año se pondrá en marcha la plataforma de turismo inteligente que tiene su sede en Benidorm y que creemos que va a ser un elemento también que va a mejorar el uso de los datos que se genera en el sector turístico, que son muchos, para ofrecer mejores servicios, para también conocer las preferencias del turista. Una de las cosas que está haciendo Tour España, seguro que Miguel lo ha contado, es un cualitativo, una encuesta en la que medimos el valor del impacto que tiene el sector turístico desde el punto de vista de lo cualitativo, no de lo cuantitativo. Y eso es muy importante para recordar luego al turista por qué tiene que volver a España, qué se ha olvidado de ver, y todo esto al final es la inteligencia artificial que nos permite mejorar lo público, la política pública, pero también a las empresas y a los viajeros el recuerdo, ¿no?, que es para Entiendo que es trabajar importante. con datos masivos de los turistas para luego después poder saber qué ha sido lo que les ha llamado la atención para atraerles de vuelta más adelante. Para eso, también para la gestión del destino, por ejemplo, estamos trabajando mucho en la red de destino turístico inteligente, que hay más de 200 ayuntamientos con los mismos parámetros para que puedan optimizar los servicios públicos que ofrecen en destinos que, como consecuencia de los visitantes que recibe, pues tiene impactos, en algunos casos negativos, como puede ser mayores basuras, mayor tráfico o un mayor uso de los espacios, y eso con los datos pues es más fácil prestar mejores servicios. La gestión del sector turístico va siempre de la mano de las comunidades autónomas. Hoy hemos tenido en estas jornadas a varios representantes autonómicos hablando de turismo. ¿Cómo es la relación entre el Ministerio y las autonomías, entre las distintas administraciones? ¿Qué tal, qué habría que mejorar? Bueno, es muy buena, y es muy buena porque yo me creo el modelo de cogobernanza, y me lo creo hasta el punto de que hemos reforzado las conferencias sectoriales donde el Gobierno se coordina con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que nosotros tenemos pocas competencias y, por lo tanto, es en el marco de esa cogobernanza donde tenemos claramente que definir la política turística. Y digo que yo me lo creo porque son muchas las conferencias sectoriales que hacemos con las comunidades autónomas y llegamos a acuerdos por unanimidad, lo que pone de manifiesto, bueno, pues que al menos esta ministra o el Ministerio tiene liderazgo como para convencer a las comunidades autónomas de lo que necesita el país. Sacar el turismo del debate político y del Sin duda, creo que el turismo, e incluso en la pandemia, y luego te hablaré de la pandemia, no fue un elemento de confrontación, solo con la Comunidad de Madrid, que constantemente, ante la falta de gestión de la Comunidad de Madrid, bueno, pues nos reprochaba al Gobierno errores a veces o aciertos que yo creo que teníamos que asumir entre todos, porque la gestión de la pandemia en el ámbito turístico fue muy complicada porque el sector turístico se cerró y, por lo tanto, había que tomar decisiones en todos los ámbitos de la Administración. Pero incluso, ¿no?, en las últimas conferencias sectoriales hemos hecho acuerdos por unanimidad, y el último es la prioridad nacional para este año de los fondos europeos, que va a ser el turismo de sol y playa, donde queremos hacer un reconocimiento a los que han sido los buques insignias de nuestro modelo turístico con la reconversión de muchos de esos destinos, y
siendo como es el turismo sol y playa, va a favorecer solo a algunas comunidades autónomas, el acuerdo se sacó por unanimidad porque creo que se presentó muy bien el por qué tenía que ser turismo sol y playa. El año pasado fue gastronomía y el año 21 fue el Xacobeo, que nos permitió pues, hacer inversiones de más de 150 millones en rutas, en promoción y en la mejora de toda la BIC, todos los bienes de interés cultural, de algo seguro que habéis hablado aquí también, de la recuperación del patrimonio. Ese ha sido uno de los temas y también todo el turismo relacionado con el peregrinaje. Una de las claves a futuro son también los aeropuertos. El año pasado vimos retrasos generalizados en algunos aeropuertos europeos. ¿Qué prevé que pase este año? ¿Vamos a tener que armarnos de paciencia si queremos viajar en avión? ¿No va a haber problemas? ¿Cómo va a ser? Bueno, es complicado predecir, ¿no?, lo que va a pasar. Nosotros en verano lo que hacemos es reforzar con más efectivos, sobre todo cuerpos y fuerzas de seguridad que dotan de mayor seguridad en los aeropuertos, pero como digo, no siempre es previsible lo que pase. A veces, ¿no?, las aerolíneas pues, aprovechan para hacer huelgas, no solo en España, ahora estamos sufriendo alguna huelga en Francia que al final nos impacta a todos, pero bueno, yo creo que siempre las ganas de viajar hace que las esperas, ¿no?, se entiendan de una manera un poco mejor, y yo espero que no. Desde luego nos estamos preparando siempre que hay un movimiento de población, ¿no?, y en este caso en verano de mucha gente, bueno, pues intentamos reforzarlo tanto con más plazas por parte de las aerolíneas como sobre todo con más recursos desde el punto de vista de la seguridad para que, bueno, pues no haya ningún incidente y la gente pueda viajar con normalidad. Otra cara de la recuperación tiene que ver con los precios. Las hoteleras los han subido bastante para cubrir costes, pero también para mejorar sus márgenes. ¿Es el momento de una moderación de precios? ¿Van a seguir subiendo? ¿Qué les pediría a las empresas? Hombre, yo les pediría contención de precios. Creo que estamos efectivamente en un entorno inflacionista en el que todos tenemos que poner de nuestro lado. El Gobierno ha tomado medidas importantes, sobre todo bajada del IVA, que facilita que las familias pues, puedan llegar mejor a fin de mes y de alguna manera compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero yo creo que viajar, sobre todo teniendo en cuenta que hemos estado casi 2 años con restricciones de movilidad tan importantes, pues debería ser accesible para cualquier familia, independientemente de su renta, y por lo tanto, en la medida, ¿no?, que me preguntas, desde luego yo creo que la contención en los precios pues facilitaría que todas las familias o todas las que puedan pues puedan viajar, que yo creo que se lo merecen y que eso también es un elemento de reputación para el sector. ¿Con qué tiempo se programan las vacaciones? ¿El turista medio cuándo empieza a reservar? ¿Cuándo empieza a decidir a dónde va a ir? Pues cada vez con menos tiempo. Es verdad que la pandemia ha cambiado mucho también el método de reserva, ¿no?, de las familias, y vemos que hay un gap entre cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, y sobre todo depende del perfil. Las familias suelen planificarlo con más tiempo, pero luego la gente joven, por ejemplo, pues planifica incluso con días. Y es verdad que la digitalización ha facilitado mucho el hecho de que las reservas se hagan con pocos días. A veces uno piensa que va a tener mejores precios, no siempre es así, pero bueno, yo creo que tenemos en España las dos miradas, ¿no? Una mirada donde, bueno, pues todavía las familias reservan con cierto tiempo sus vacaciones, y también el turismo internacional. Lo hemos visto en Fitur, donde bueno, pues se vendieron ya muchos paquetes vacacionales y eso nos da una previsión acerca del año y del volumen de viajeros, pero lo cierto es que cada vez la digitalización está democratizando los viajes y eso hace que mucha gente se espere a los últimos días para ver si consigue alguna rebaja, alguna oferta. Algunos de los debates que hemos tenido hoy tiene que ver con sostenibilidad y sobre todo con destinos españoles donde los ciudadanos hablan de saturación. Pienso sobre todo en las islas, en Palma, en Ibiza, donde además del problema del turismo se suman los problemas por la falta de vivienda y los precios de alquileres que se viven en estas islas por la saturación de los servicios turísticos en algunos momentos del año. ¿Cómo se pueden evitar estas tensiones? ¿Cómo se puede hacer para que sea más sostenible el turismo? Bueno, es fundamental 2 elementos. Uno, hay que diversificar. Y otro, hay que desestacionalizar, diversificar, y si me hablas de las islas, claramente tienen que crear o desarrollar nuevo producto turístico alternativo al sol y playa. Y por lo tanto, eso es un elemento que hay que crear ese producto. Nosotros pusimos en marcha un programa financiado con los fondos europeos que se llama Experiencias Destino España, que lo que busca es reforzar elementos del destino para crear producto turístico y que se pueda vender. Y ese es el elemento que también es muy importante. ¿Qué vendemos de España? Y
y hay que vender una España que es muy diversa, que está abierta durante todo el año y que se puede consumir durante todo el año. Y eso, por ejemplo, Tour España, lo habrá contado Miguel. Nosotros cuando llegamos, la campaña de verano, básicamente de promoción de España era sol y playa. Nosotros lo Nada hemos más. convertido en 5 productos turísticos y vendemos naturaleza, vendemos gastronomía, vendemos cultura y patrimonio. Lo vendemos también dentro de la campaña, digamos, vacacional, que es donde destinamos más dinero de todas las campañas turísticas que hacemos. Y esto lo tiene que hacer también el conjunto de las comunidades autónomas y de los destinos. Por lo tanto, crear nuevos productos es fundamental porque eso te diversifica la oferta. Luego me hablabas de las viviendas. Para nosotros es fundamental regular la vivienda de uso turístico. Ya, cuando llegamos al Ministerio creamos una mesa porque no tenemos competencias. En el año 2013 el anterior Gobierno cedió las competencias a las comunidades autónomas, pero sí nos parecía que era obligado desde el Gobierno de España por lo menos crear, ¿no?, algún tipo de marco que permitiera a las comunidades autónomas y luego a los ayuntamientos regular. Lo cierto es que la pandemia, bueno, paró de alguna manera el problema porque no había movilidad, no había turistas, demanda. pero ahora vuelve a ser un problema que tenemos que atajar. Nosotros estamos liderando ahora mismo un debate en el marco de la Comisión Europea y sí te puedo anunciar que vamos a trabajar en una regulación más estricta de las plataformas de pisos turísticos en el marco de la Comisión Europea, pero trayéndolo claramente con una regulación nacional, con 2 elementos muy importantes. Uno es la transparencia, porque tenemos que proteger a los turistas o los usuarios de esas viviendas y que realmente cuando uno contrata la vivienda esté en las condiciones. Pero la otra es controlar la oferta. Es fundamental controlar la oferta porque eso nos va a permitir efectivamente que sea compatible con los residentes, con los vecinos, que ahora mismo claramente sufren la vivienda y uso turístico como algo negativo, y lo que queremos es buscar esa compatibilidad, y para eso hay que controlar el volumen de vivienda turística y la otra, la competencia desleal que supone con nuestro sector alojativo regulado. Por lo tanto, con 2 elementos, como te digo, te anuncio que estamos ya trabajando en esa regulación de plataformas de viviendas turísticas. A las compañías que en Internet promocionan estos pisos fundamentalmente, para de esa manera saber cuántos hay y en qué condiciones están. Así es. Y evitar también que haya viviendas que no están declaradas como turísticas y que se alquilan como turísticas. Efectivamente. La regulación va sobre todo en el ámbito de ser más estrictos en la plataforma de los pisos turísticos, como te digo, con 2 elementos, la transparencia y sobre todo el control del volumen de pisos turísticos. Ahora mismo hay muchísimos pisos que son irregulares y por lo tanto esa regulación lo que trata es de bueno, que esos pisos que son irregulares se cierren y no se puedan ofertar, lo cual bueno, pues va a generar una competencia que sea leal y no desleal con el regulado, que claramente paga sus impuestos, está en un marco también desde el punto de vista de los servicios que presta, y para nosotros es fundamental que esta regulación, que ahora estamos liderando en el marco de la Comisión Europea, en el marco europeo, se apruebe a nivel nacional y, de hecho, se va a aprobar en el semestre europeo que preside España, lo cual para nosotros, siendo España un líder turístico, pues va a ser una de las prioridades políticas que vamos a llevar a la presidencia española. Se va a estar en el segundo semestre. Así es. ¿Le preocupa la amenaza que puede suponer o que supone ya el cambio climático para el modelo turístico español? Bueno, sin duda. Hablaba de la sostenibilidad como un elemento de nuestra marca de turismo y tiene que estar dentro de todo lo que es la política turística, porque o protegemos los destinos o los destinos con el cambio climático ya están sufriendo. De hecho, cada vez que hay una dana, cada vez que hay un impacto como consecuencia del cambio climático, sufre el destino y los turistas que no pueden disfrutar pues, de la arena de las playas, que han visto en una foto con una vegetación importante que ahora no lo tiene. Y para eso estamos utilizando los fondos europeos, los planes de sostenibilidad turística en destino, en los que vamos a movilizar 1.800 millones de euros. De hecho, acabamos de cerrar la tercera convocatoria. Hemos recibido 506 planes de sostenibilidad turística, lo cual hace del instrumento un éxito. Es la tercera convocatoria y tiene sobre todo en la sostenibilidad un pilar fundamental, y ahí hablamos de la protección del medio ambiente, la recuperación de fauna y flora. Estamos invirtiendo en movilidad también, financiando proyectos que lo que hacen es hacer compatible
al turista con un espacio donde puede tener alternativas de movilidad a lo que es el coche individual y eso hacerlo sostenible. Y bueno, es uno de los proyectos, como digo, que ahora ya estamos empezando a financiar y que esperemos que cuando terminen los proyectos pues se vea el impacto que estos fondos europeos tienen sobre todo en la sostenibilidad de los destinos. Pero a 10 años vista, a 15 años vista, ¿el turismo de sol y playa va a ser igual que hoy? Pienso en las temperaturas, cómo va a ser el verano y el invierno, en qué tipo de climas van a encontrarse los turistas. ¿Cómo va a afectar eso a Bueno, el turismo sol y playa para España va a seguir siendo un vector de atracción de turistas. Es así, somos un destino en el que sol y la playa va a seguir siendo una fortaleza. Lo que pasa es que tenemos que evitar el deterioro de ese destino, sobre todo que no se sature y sobre todo que el uso que haga el turista de los espacios públicos pues sea responsable. Y por eso hay que invertir en las playas, hay que invertir en los ecosistemas y en la medida en que haya que tomar alguna decisión más dolorosa, como puede ser la restricción de determinados usos, se hará. Pero nosotros estamos siendo bastante coherentes a la hora de ofrecer estos espacios y que el uso que se haga de estos espacios sea de una manera responsable por parte del turista. Por ejemplo, tenemos una red de parques nacionales estupenda y lo que estamos es invirtiendo en esa red, haciendo caminos, haciendo rutas verdes para que la gente con la bici, como digo, con modelos de movilidad que tienen menor impacto en el territorio se puedan disfrutar. Por lo tanto, eso pasa por invertir. El que piense que España puede mejorar en su modelo turístico y hacerlo sostenible sin ningún tipo de esfuerzo, miente, porque claramente el deterioro constante que tienen los destinos como consecuencia de su uso hace que tengamos que invertir, pero también es muy importante, y en esto probablemente hablamos menos, la concienciación social del turista que nos visita. Estoy pensando, por ejemplo, en el turista de cruceros. Sí. El turista de cruceros es un turista poco querido por parte del residente porque entienden que masifica en muy poco tiempo el destino. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en que ese turista, hablo del de cruceros o cualquier otro, ¿no?, que pasa, que es un turista de paso, sea responsable con el uso del destino que está visitando y que sea parte de la solución y no el problema. ¿De qué está más satisfecha en la gestión turística de estos años y qué cree que se ha quedado pendiente de mejorar en su ministerio? Bueno, satisfecha de haber podido proteger al sector turístico. En la pandemia el sector turístico es el sector que más ha sufrido y haber podido desplegar toda esa red de seguridad, más de 3 millones, ayer se daban datos de los millones de trabajadores que habían estado protegidos por los ERTEs, la mayoría han sido trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Hemos no solo protegido el empleo, sino que hemos salvado muchísimas empresas con las líneas ICO, con 2 fondos que pusimos en marcha para empresas con riesgos de solvencia, y esto fue lo más duro, pero lo más satisfactorio, porque ahora vas por los destinos y miras a la gente a los ojos y les pones rostro, porque con muchos de ellos tuvimos que trabajar online, sindicatos, patronales, para ser conscientes de que el sector turístico estaba claramente, como yo decía, estaba en la UCI y ya estaban, ¿no?, como digo, estaban nuestros compatriotas, pero también había muchas trabajadoras y empresas. Por lo tanto, eso es lo más, creo que me llevo lo más difícil, pero lo más bonito. ¿Y quedan cosas pendientes? Bueno, hemos sentado las bases, te lo decía, de la modernización de nuestro sector turístico. Yo no voy a rematar esto, es imposible, esto necesita una década, pero creo que hemos sabido aprovechar la pandemia para salir reforzados de la pandemia, y esto después de una crisis y sucesivas crisis con la crisis energética y la guerra no es fácil. Hoy yo creo que todos estamos de acuerdo en que España ha salido reforzada, supimos hacer bien las cosas, sobre todo en el ámbito de la reputación, cómo recuperar la reputación del destino después del impacto de la pandemia, el uso de los certificados COVID, fuimos el primer país en ponerlo en marcha. Un elemento de reputación muy importante es haber mantenido Fitur durante todos los años. Fuimos el único país que celebró esa feria con muchas restricciones, pero con la esperanza de que si hacíamos ese congreso, pues generábamos también una actitud positiva de que el sector se iba a recuperar. Sí.
Y luego hay una cosa también con la que quería cerrar y felicitando, si verás, porque hoy que veía, ¿no?, que los paneles que habéis preparado, hace mucho tiempo, Nacho, que no voy a hablar de turismo, de comercio o de industria, donde hay más mujeres que hombres en los Sí, hoy lo hemos paneles. hecho, lo Así hemos que logrado. os felicito porque la Muchas última vez gracias. éramos solo 3. Y el empoderamiento de las mujeres en el sector turístico, eso ha sido para mí también un elemento de trabajo, de visibilizarme yo como ministra, pero de visibilizar a tantas profesionales mujeres. Así que quiero felicitaros porque habéis superado Sí. cualquier jornada teniendo más mujeres que hombres, y eso significa que efectivamente ya estamos ahí, ya somos visibles. Todavía queda mucho por hacer. Fit to Work Woman celebramos la 3ª edición este año y creo que España tiene que ser referente también en el empoderamiento de las mujeres en la industria turística, ser cada vez más, y que les hayáis dado visibilidad, nos hayáis dado visibilidad, pone de manifiesto también, bueno, que nuestro medio de comunicación se ha tomado en serio, que las mujeres tenemos que estar también y que somos ya referentes en el sector. Sin duda, nos lo tomamos muy en serio. Una última cuestión. ¿Qué has descubierto de este sector que no sabías cuando llegaste? Bueno, 2 elementos. Uno, la resistencia. Hablaba de lo difícil de la pandemia, un sector que ha estado cerrado más de 15 meses y que haya salido como ha salido, es verdad que con muchísimas ayudas públicas, pero también con una capacidad de superación de los empresarios y empresarias, de los autónomos, de los trabajadores, ¿no?, de que esto se podía superar, es sin duda un elemento que, si a mí me preguntas el día 15 de marzo, ¿no?, en pleno confinamiento, no teníamos todavía las recetas para saber qué iba a pasar con el sector turístico. Pero otra, y esta sí que es clave, es que si el sector turístico se para, España se para. Dependemos mucho más de lo que pensamos del turismo. Dependemos en positivo, Nacho. Sí. Creo que la pandemia nos ha enseñado lo bueno que es tener un sector turístico. La cadena de valor del sector turístico nadie la puede medir porque es indivisible, no sabemos dónde empieza y dónde acaba. Uno piensa que empieza en el aeropuerto cuando uno llega al destino y acaba en el hotel. Es indivisible porque depende la panadería donde compramos el pan, el souvenir donde compramos o la tienda donde compramos el souvenir. Por lo tanto, no solo tenemos que estar orgullosos del sector turístico que tenemos, sino que, yo siempre lo dije, España se recuperará cuando se recupere el sector turístico, y los hechos son que España se está recuperando cuando se ha recuperado el sector turístico. ¿No es también que si tenemos ciudades que son interesantes para visitar, son también ciudades interesantes para vivir? Bueno, sin duda. Creo que la pandemia nos ha enseñado también que podemos ahora trabajar también fuera, ¿no?, de los entornos urbanos. Se está con el teletrabajo favoreciendo el retorno sobre todo al medio rural. Y en el medio rural estamos creando mucho valor para que también el turismo sea una palanca de ese mal llamado España vaciada, y por lo tanto genera muchas oportunidades de empleo y lo hace si realmente tenemos esa mirada en esa España rural donde el turismo puede ser un vector de vertebración de nuestro territorio. Por lo tanto, yo animo a mucha gente que quiere, ¿no?, volver al medio rural a que piense en el emprendimiento utilizando el sector turístico como palanca, porque se dan ahora todas las condiciones para que podamos estar en el destino mejor del mundo, trabajando en un sector que nos encanta y además, bueno, pues siendo además el turismo la industria de la felicidad, que mejor escaparate para volver, ¿no?, a los pueblos y hacer también de los pueblos espacios de diversión a través del turismo y de todos los recursos que tenemos en los pueblos. Pues muchísimas gracias, ministra, por habernos acompañado en esta jornada. Terminamos ya hoy, volveremos el año que viene con seguridad. Y antes de irnos, me gustaría agradecer la participación de todas nuestras invitadas e invitados, más invitadas que invitados, como reseñaba la ministra, que nos han acompañado y han participado en estas mesas de debate. También quiero dar las gracias a los patrocinadores y colaboradores, a AENA, Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, al Ayuntamiento de Granada, a Cantabria Infinita, a Córdoba Es Más, a Euskadi Basque Country, a Islas Canarias, a Gobierno de Navarra, a la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, a la Xunta de Galicia y también al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y a la Junta de Extremadura y a La Rioja. Muchísimas gracias y volveremos el año que viene. Una cosa más. Antes de acabar, quiero dar también las gracias a los socios y a las socias del diario.es, que son las que permiten que podamos poner en marcha no solo estas jornadas, sino un periódico como el que cada día hacemos. Muchas gracias.